Se acaba de detallar mediante el medio de Occidente Bloomberg que existe un fuerte desacuerdo entre Francia y Alemania, pero esto llega en el peor momento contra Ucrania. Sí, una situación en la cual Alemania está en contra de seguir apoyando a Ucrania, mientras que Francia prefiere básicamente intentar incluso enviar tropas contra Rusia. ¿De qué se trata todo esto y por qué se revela precisamente cuando se ha dado una reunión entre los altos funcionarios europeos? Vamos a comentarlo. El desacuerdo público entre los líderes de Francia y Alemania llega en el peor momento posible para Ucrania, cuando la Unión Europea sigue sin un liderazgo claro y el Senado estadounidense retrasa el envío de ayuda a Kiev. ¿Qué sucede? El presidente francés Emmanuel Macron lanzó un mensaje claro en la cumbre de los líderes europeos en París: empezar a ayudar a Ucrania a vencer en el conflicto y mantener a Rusia en vilo. Sin embargo, de acuerdo con Bloomberg, el subtexto de este discurso es el desprecio por el canciller alemán Olaf Scholz, que no está para nada de acuerdo con esta posición. Scholz se apresuró a contradecir públicamente la posición de Macron tan pronto como llegó a los titulares, descartando categóricamente la posibilidad de que los países europeos envíen siquiera tropas a Ucrania. Según dice el artículo, un responsable del gobierno de Macron, bajo condición de anonimato, afirmó que el líder francés ve a Scholz como alguien sin coraje ni ambición, que no consigue pensar más allá del corto plazo. Esta percepción significa otra indirecta de Macron que no fue bien recibida en Berlín, cuando el presidente francés llamó la atención a los aliados que habían ofrecido a Ucrania simples cascos y sacos de dormir en vísperas del conflicto ucraniano, una clara crítica a Alemania que habíamos comentado en su momento, cuando parte de la comunidad europea empezó a enviar armamento a Ucrania, mientras que los alemanes prefirieron mantenerse al margen y en aquel momento empezar a mandar cascos. La riña entre los aliados de Ucrania ocurre precisamente en un momento bastante difícil para el propio Zelensky, cuando Kiev no tiene municiones suficientes ni recursos para poder mantener cualquier tipo de ofensiva en el conflicto occidental contra Rusia. El portavoz del gobierno alemán, Steffen Hebestreit, ha dicho a Bloomberg que el desacuerdo no es entre Macron y Scholz, sino entre el presidente francés y el grupo más amplio que consideró inadecuados sus comentarios. Es decir, que la riña es entre Francia con varios países de la Unión Europea. Las declaraciones de Macron sobre el envío de tropas terrestres a Ucrania suscitaron la reacción de muchos aliados, y esto es cierto. Incluso reaccionó el Kremlin, que resaltó el fuerte riesgo de una escalada de la situación en caso de que Occidente actúe, en este caso hablando pues de su esfuerzo para debilitar y aislar a Rusia. Entre tanto, la percepción de que Alemania no está haciendo lo suficiente también irrita al canciller, toda vez que Berlín ha gastado mucho más en ayuda de lo que Francia en toda la crisis, cuestionando además si la estrategia del bloque va en la dirección correcta. De acuerdo con el Instituto Kiel, los compromisos militares entre enero del 2022 y enero del 2024 para Ucrania sumaron, escuchen bien esto, 17.700 millones de euros de Alemania frente a los 640 millones de euros de Francia. Claro, el gobierno francés por su parte asegura haber gastado 3.800 millones sin ofrecer realmente un desglose de estas cifras. De hecho, Macron y Scholz, ya anteriormente ministros de Economía y Finanzas de sus respectivos países, se conocen desde bastantes años. Según una fuente familiarizada con el asunto, que fue consultada por el propio Bloomberg, el punto de inflexión en la relación entre los mandatarios sucedió cuando el alemán sugirió en el 2018 que Francia debería renunciar a su lugar permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en favor de darle un sitio a la Unión Europea. El experto militar y oficial de la Reserva de la Marina de Brasil, el comandante Robinson Farinaso, ha conversado con diferentes medios y ha dicho lo que significa el reciente escándalo provocado por la filtración de una grabación de una conversación entre oficiales alemanes sobre sus planes de atacar el puente de Crimea con misiles Taurus y con equipamiento francés. El comandante expresó su preocupación por las posibles ramificaciones del plan alemán, que plantearía dudas sobre el conocimiento
desconocimiento del gobierno. Vale la pena señalar que el ministro de Defensa alemán se ha negado a comentar este caso. De hecho, lo que comenta el propio Farinaso es que o el gobierno lo sabía todo y está metido hasta el cuello, o no sabía nada y es una conspiración. Si se trata del caso de disidencia dentro del ejército alemán, el experto entiende que los soldados implicados tendrían que pasar por consejos judiciales y consejos de guerra. Sin embargo, si el gobierno es consciente de esto, es aún más grave y casi una declaración de guerra por parte de Alemania. Además, evaluó que la reacción rusa podría determinar cómo se desarrollarán los acontecimientos. El hecho es realmente grave, es una intención de agresión de un país contra otro. Esta situación podría salirse de control si no se gestiona bien, si las respectivas cancillerías no echan agua a este fuego. Y es que si Rusia ve esto como una provocación muy grande, no se sabe qué medidas puede terminar tomando el gobierno ruso. El propio Farinaso también ha resaltado el contexto más amplio del conflicto en la región, citando acontecimientos como la Revolución Naranja y el Euromaidán. El experto aseguró que la guerra híbrida en curso, con la participación de países occidentales, existe ya desde hace algún tiempo. Esto no es algo nuevo, la guerra híbrida existe desde hace ya bastante y las sanciones mismas son parte de ella. Lo que dice al menos el propio experto es que cree que todas estas son medidas solamente que buscan prolongar el sufrimiento del pueblo ucraniano, porque sobre el terreno vemos que la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania está cada vez más difícil. Al menos esto es lo que comenta el experto, recordando que ya se comprobó que soldados estadounidenses incluso fallecieron en el conflicto. El comandante ha apuntado a la debilidad de la seguridad de las comunicaciones militares y, tomando en cuenta lo que ha sucedido precisamente con este complicado escenario, lo que ha empezado a criticar no solamente este experto, sino el propio gobierno de Vladimir Putin, es el silencio del gobierno alemán. Farinaso entiende que la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, ha estado desempeñando su papel diplomático, mientras el gobierno alemán ha mantenido el silencio y se reconoce culpable, o al menos está pidiendo tiempo. Lo que se dice es que no se puede descartar la posibilidad de que los canales secundarios rusos y alemanes estén hablando para intentar arreglar las cosas. Lo cierto es que el canciller alemán Olaf Scholz ya se ha pronunciado contra el uso de misiles. La mayoría de los políticos están en contra de esto. Ahora, si hay una rebelión de las Fuerzas Armadas alemanas, es hora de que el Poder Ejecutivo haga valer su propia autoridad. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.